encuentro en la puerta de Los Cayos de Florida, en una ubicación estratégica porque esta ciudad está en pleno auge y crecimiento y hoy quiero mostrarles estas propiedades que están espectaculares, que tienen esa combinación perfecta entre la comodidad, el espacio y que te brinda esa plusvalía por el crecimiento que tiene esta ciudad. Y mi amigo querido Mauricio nos va a acompañar en el video del día de hoy. Bienvenido, Mau. No, pues más contento aquí, Ari, que estamos compartiendo con todos ustedes información y yo sé que les va a encantar. Aquí tenemos un portafolio maravilloso, el cual vamos a estar repasando y vamos a mostrarles a ustedes productos desde unos 124 metros cuadrados hasta los más grandes, que son de unos 320 metros cuadrados. Así que no se pierdan este capítulo que está buenísimo. Quédense hasta el final. Comencemos, Mau, a hablar de Homestead. Claro Esta que sí. ciudad que tradicionalmente es conocida por aquellos que los conocen, por ser una ciudad agrícola, de granjas, que históricamente la gente lo ubica así. Claro que sí. Pero ha tenido un auge, un crecimiento sin igual la última década. Sí. Hablemos. ¿Qué está pasando ahora acá en Homestead? Claro que sí, y vamos a explicar por qué tanto se ha desarrollado en esta parte de la ciudad. Hay que explicar que el condado Miami-Dade, pues básicamente hacia la parte este está toda la parte de la bahía, ¿no? Okay. Esa parte de la bahía, pues ahí se pueden construir edificios, solamente ahí donde venden condominios. Okay. Ahí sería algo casi imposible, darle un buen precio, muy buen precio, a algo que sería un townhouse o una casa. Al norte ya está otro condado, que es el condado Broward, ahí no se puede construir para ampliar la ciudad. A la parte oeste, que es como, digamos, Hialeah, Doral, hacia la parte oeste, eso son los Reserva Federal, ¿sí? Que es básicamente allí donde podemos encontrar los pantanos, los Everglades, o sea que no se puede construir ahí. No se puede, o sea, los Everglades, donde están Es los intocable. caimanes, donde puedes irte de paseo. Yo fui a los pantanos, Mau, y eso fue una experiencia divertida. Salí un poco aturdida porque nos montamos en estos botes de aire. Fue una experiencia súper... Voy a ver si consigo fotos para meterlos acá en el video, mi gente. Eso sí que es adrenalina. Ahí te relajaste un rato o te estresaste un rato. Pero... Yo me estresé porque iba con las niñitas agarradas, o sea, yo iba agarrando a Victoria y Osvaldo iba agarrando a Miranda. Sí. Y después terminamos, o sea, de verdad es una experiencia. Bacán. Entonces, bueno, toda esa área donde están los pantanos no se puede construir porque es una reserva federal. Exacto, es algo natural que no se puede ampliar la ciudad ahí. Eventualmente algún día van a decir ampliemos un poco la ciudad a tal límite, pero siempre eso va a ser muy restringido. Así que el único lugar que nos queda es hacia el sur. Entonces, ahí hablando, porque a mí me encanta en el canal mostrarles, y porque nos preguntan los clientes, estoy segura que nos preguntan, pero ¿por qué los precios están subiendo en Miami? ¿O por qué la ciudad será que tiene una burbuja? Y no es así, es que está viniendo mucha gente y hay poca tierra para desarrollar. Tal cual, yo burbuja no la considero, es una opinión personal, totalmente. No hay burbuja porque hay una demanda activa. Entonces, la demanda activa la traen, número uno, personas que están viniendo a vivir por primera vez aquí, a lo que es la Florida, ¿no? Están llegando, algunos datos dan 1.250 personas por día a vivir acá, eso es buenísimo. Buenísimo. Tú sabes que ayer estuve en un evento con Craig Stunitzky, que Craig, mi gente, para los que no saben, esta persona es súper icónica en la industria inmobiliaria y es el que hace el reporte de Miami. Y se sabe todas las cifras, todas las estadísticas que muy pronto se las voy a traer en otro capítulo, así que siempre quédense aquí atentos. Por eso los invito a suscribirte a este canal y dejarnos comentarios aquí abajo. Entonces, lo que nos decía Craig era que 2024 rompió récords y son 1.300 personas. Oh, buenísimo. Que tú ahí dices, le metemos 50 más candidatos, 1.300 personas por día, eso es excelente. Por día, que es loquísimo. Y muchas personas de esas vienen de otros estados, ¿sí? Vienen de Texas, vienen de California, vienen de New York. Muchos, algunos dicen que el clima es bueno y el clima es buenísimo aquí en la Florida. Espectacular. Algunos dicen la playa, ¿no? Y también es bueno, venir a la playa es hermoso. Pero la razón fundamental es, ¿cuál crees tú que sea? Los taxes. Los taxes, los impuestos. Sí, y ahora si ustedes analizan o escuchan básicamente
los últimos años cuando hay noticias de, mira, tal futbolista se vino a vivir a Miami, este empresario se vino a vivir a Miami. Leo Messi, Ken Griffin, Jeff Bezos, Amazon. Exacto. Artistas, Shakira volvió a Miami. Sí. Es porque aquí tienen un beneficio en cuanto al pago de impuestos, no hay ninguna duda en eso. Los deportistas, incluso aquellos deportistas que están aquí en Estados Unidos, que juegan en otros estados, su residencia principal la tienen acá, su familia está acá, porque se pagan menos impuestos. Entonces cuando tú le tocas el bolsillo a la gente se motiva y busca, bueno, vamos a hacer la mejor forma para obtener mejor beneficio, ¿no? Y esa es la razón fundamental. Fundamental. Exacto. Además, comparado con otros estados, aquí el valor de la propiedad puede ser más económico y las rentas pueden ser más económicos comparados con otros estados. Entonces, encuentras digamos, un ambiente agradable para que la gente venga a vivir acá. Y específicamente esta parte de la ciudad, que es como hablamos ahora, donde podemos construir abiertamente townhouses y casas, porque ha tenido terrenos donde han sido agriculturales, se han convertido en residencias, se han convertido en ciudad hoy en día. Entonces eso hace de que nosotros podamos ofrecer ese tipo de propiedades y que ese mercado que estamos hablando, de esa demanda, pues venga y lo ocupen, ¿sí? Y lo ocupen con diferentes opciones, con propiedades de 3 habitaciones, de 4, de 5, townhouses, casas, y eso es lo que tenemos nosotros. Y me encanta porque hay un modelo que es el Next Gen, que tiene ese anexo, ese efficiency para la abuela, para las visitas, para que pongas una oficina. O sea, tú puedes ser tan creativo como lo desees. Ok, ya que hablamos de la ciudad y el crecimiento, yo quiero que hablamos rápidamente de Amazon, lo nombramos. Perfecto. Ok, ¿qué impacto ha tenido Amazon? Que todo el mundo lo conoce, claro, y ya vamos a hablar de otras industrias en la zona. ¿Qué impacto ha tenido Amazon en Homestead, en la ciudad? ¿Y qué eso representaría para ese inversionista que está pensando invertir, comprar su propiedad acá? Ari, fíjate, Amazon decidió hace algunos años, sí, te voy a contar un poquito la historia ahí. Cuéntame la historia, nos encanta la historia. Había decidido hacer un segundo headquarter en el país, en Estados Unidos, y estaban varias ciudades de finalistas. Entre las finalistas estaban New York y Miami. Okay. Ese finalista lo ganó, ese concurso, ese ejercicio que hicieron de escoger el segundo headquarter, lo ganó New York. Entonces, como premio de consolación, los directivos básicamente decidieron, ¿sabes qué? Allá construimos el headquarter, pero en Miami vamos a construir el centro de distribución más grande del país, el fulfillment center más grande del país. Entonces, cuando lanzaron eso, ese fulfillment center medía 1 millón de pies cuadrados, que vienen siendo más o menos unos 100,000 metros cuadrados. Okay. Y lo eligieron, justamente cuando dieron la ubicación, lo eligieron en Homestead. En Homestead, cerca de una base militar, una base aérea. Entonces, ¿por qué cerca de una base aérea? Claro, porque ellos pidieron la autorización, pidieron permiso para poder utilizar la base aérea como aeropuerto de carga. Entonces, la base aérea, a 2 minutos a Amazon. Bueno, la noticia es que eso lo vienen construyendo, vamos a calcular unos 4 años, y yo lo veía construyendo. Yo vivo por el sector, entonces digamos que lo veía y veía el avance permanentemente. Terminaron la construcción, sí, tenían una propuesta, digamos, concedida, porque el gobierno le da concesiones. Oye, invierte ahí, construye ahí, yo te voy a dar beneficios también en temas de impuestos, fiscal, seguramente, y demás. Entonces, vamos a hacerlo, y la idea era que en el 23 pudieran tener las personas trabajando ahí. Amazon en el 23, todo esto lo sé porque leo bastante, ¿no?, de los periódicos acerca de eso, y entonces Amazon dijo en el 23, mira, no pudimos este año, no vamos a poder tener, ya está construido, pero no vamos a poder tener la fuerza de trabajo ahí, no tenemos en este momento la posibilidad de hacerlo, entonces denos un año más de plazo. Y así fue. En el 24, en lo que sería entre el segundo y el tercer trimestre del año, ellos ya ocuparon la propiedad, está lleno, ahora tú vas y eso no cabe un camión más allá afuera, está lleno de trabajadores. Wow. Algunos estudios dicen que hay entre 2.500 y 10.000 personas, ok, ojalá lleguen a esos números. Cualquiera de los números me gustan 2.500 y me gustan mucho más 10.000, pero definitivamente lo que hay allí es una fuerza de trabajo importante, un desarrollo en la ciudad. Esto trae ayuda para los restaurantes, para el comercio, vivienda y todo lo demás. Y te voy a dar otro dato. ¿Cómo te parece que a solo unos 8 minutos en auto, más al sur, Amazon también compró otro terreno que está al lado del Speedway? Sí, el autódromo de la ciudad. Speedway, me encanta. Vamos a desviarnos un poco de la historia de Amazon, porque este autódromo es donde se lleva a cabo NASCAR, NASCAR, ¿cierto? es donde compite la NASCAR, que para términos, digamos, en términos de automovilismo, es la serie
de competencia automovilística más famosa de Estados Unidos. Es súper buena, súper divertido. Tienes que ir a una de esas también. Tengo que ir, pero tú sabes que estaba viendo que también en ese autódromo tú puedes rentar como estos carros de carrera de lujo. Y puedes rentar el espacio y correr. Sí, hay servicios de eso y incluso hay clientes que nos han comprado que tienen autos deportivos y van, pagan un servicio del día, 2 horas y corren ahí su carro con su propio equipo, ¿no? Con su propio auto, y eso es bueno. Y ese Speedway está solo a 2 minutos del Amazon, que te digo yo, así que cuando Amazon llegue, construye el otro centro de distribución, que ya está construido también, ¿sí? Yo ahora en la temporada alta del mercado para Amazon, que es octubre, noviembre, diciembre, ¿sí? Habían tantos camiones en ese Amazon grande, el de 1 millón de pies cuadrados, que no cabían y los trajeron a este otro que ya está construido, pero nadie trabajando todavía. Entonces, imagínate, si Amazon coloca 2 centros de distribución a 8 minutos, ¿tú qué crees que puede estar pensando ellos? Los números van a dar. O sea, la cantidad de gente que hay allí para vivir es increíblemente amplia, ¿no? Me encanta, me encanta. Sigamos recorriendo esta casa modelo, que es una de las... ¿Cuántas tenemos acá? 5 modelos, 4 modelos. En esta colección tenemos 5 modelos, hay otra colección de casas de otros 5. En total aquí son 21 modelos diferentes entre los townhouses y casas. Wow. Y este modelo, como tú dijiste ahora, esta es la que viene con anexo, es una de las que tiene anexo, así que son 3 modelos con anexo, con el Next Gen, la casa de la suegra, que popularmente es tan famosa, así que aquí tenemos 3 modelos de esos. Entonces, bueno, tenemos Amazon, tenemos crecimiento en la zona, tiendas de conveniencia como supermercados, restaurantes, centros comerciales. Sí, hablemos un poco de eso. Ok, hablemos. Supermercados, ahí alrededor de esta zona hay unos, lo voy a decirte, en menos de un recorrido de 15 minutos en auto, hay al menos 4 Walmarts. Hay un super Walmart, el grande. Hay otros que son unas conveniencias como dicen de barrio, ¿sí? Hay Publix, hay muchos Publix, para decirte, hay un Publix nuevo a solo 3 minutos de donde estamos nosotros, y hay Publix más o menos unas 6 tiendas también, en alrededor de unos 6 minutos, bueno, entre 6 y 10 minutos, así que están muy cerca. CVS, Walgreens, todas las farmacias están aquí, ok, tocaste el tema de restaurantes, hay restaurantes que ya han existido acá, que han estado en la ciudad, ¿no? Restaurantes como Chili's, como Olive Garden. Ahora hay restaurantes nuevos, hay unos restaurantes nuevos como uno de carnes Outback también, que es carne australiana. Hay un restaurante que me encanta a mí personalmente, que es uno de peruano, ¿sí? Se llama ahí Doctor Limón, muy bueno, una sede súper linda. Okay, así que restaurantes han crecido también. Okay, hay un tema muy interesante que lo tenemos a solo 5 minutos de acá, y es que hay un hospital. Es un hospital grandísimo, un hospital privado, que es un hospital pues muy famoso aquí en la ciudad. Sí. Ajá, y ese hospital, ¿por qué lo mencionamos? Porque estamos hablando del crecimiento, estamos hablando de fuentes de empleo. Este hospital, que es también muy reconocido, también es otra fuente de empleos. Claro que sí, claro que sí. Yo tengo historias de clientes que han podido comprar las propiedades, que la mayoría compran para invertir, eso es lo que hacen los clientes internacionales, y esos clientes, imagínate que han podido rentar propiedades. Y yo he escuchado la conversación cuando me dicen, mira, vengo desde California manejando un U-Haul y voy a trabajar en el hospital y busco una propiedad para rentar ahí, te la rento ya, sin ver la propiedad, con las fotos que aparecen en las publicaciones que ustedes hacen, la rento así porque trabajan en el hospital. El hospital genera mucho empleo y eso es buenísimo. Y no hablemos solo del empleo, hablemos de los beneficios para la comunidad cuando tienes un hospital cerca. Totalmente. La gente lo necesita. Totalmente, porque el otro día teníamos un cliente que ya se quiere retirar, que quiere estar cerca de los nietos acá, y decía, bueno, quiero tener una casa donde tenga ese acceso, porque uno nunca sabe, estamos saludables, pero uno nunca sabe. Cuéntanos qué tenemos por aquí en esta casa. Bueno, mira, esta casa es una casa bastante amplia, son 3 habitaciones en el segundo nivel. El anexo está en el primer nivel, yo sé que ahorita vamos a recorrerlo. Sí. Estamos en la sección pues donde tenemos estos electrodomésticos incluidos en la cocina. Lo que están viendo ustedes en electrodomésticos está incluido, y donde tú estás sería como la alacena y el acceso al garaje. Aquí hay algo que me parece curioso, que quizás nuestros clientes no suelen asociar, pero nosotros acá en Florida utilizamos el garaje no para guardar los carros, sino como storage, como almacén.
Entonces miren qué amplio, lo pueden utilizar como garaje, como ustedes prefieran. Pero usualmente se estacionan los carros afuera y esto es otro espacio para guardar las cosas del arbolito, decoración, todas esas cosas. Así es, lo usan mucho como depósito. Así es, buenísimo. Muchos de nuestros clientes que hemos trabajado juntos han invertido en estas casas, en estas propiedades, Sí. porque lo están buscando rentar. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser para rentar, esto también puede servir como el second home de una familia que viene constantemente acá. Vamos acá abajo tenemos un baño de visita. Sí, el baño social, correcto. Tenemos justamente acá, que le decimos aquí en Estados Unidos le llamamos medio baño, ¿no? Medio baño. A veces con los clientes, cuando les decimos medio baño, pero ¿cómo así que medio baño? Bueno, no tiene ducha, no tiene tina, tiene solamente un servicio y pues tiene el lavamanos, ¿no? Por eso lo llamamos medio baño. Pero lo interesante de este modelo, y fue por la razón que comenzamos este video acá, es esta área que es súper, súper especial y acogedora, sí, que tiene su puerta principal independiente. Sí. Que si usted quiere en un futuro, quiere cerrar ese acceso a la casa principal, lo puede hacer. Pero inicialmente la desarrolladora nos los va a entregar con los dos accesos. Exacto, con los dos accesos. Y aquí lo que encuentras es una suite completa. ¿Sí? Incluso yo he podido estar en hoteles que tienen menos tamaño que esto. ¿Estamos de acuerdo? Hay hoteles pequeñitos, hay hoteles tan pequeños, una habitación de hotel que sería esto. Aquí tienes una cama, tienes la parte del baño y ya no tienes más. Y te cobran 300, 400 la noche. Pero bueno, esto es una suite completa donde encuentras entonces esta parte está la comedor, encuentras una cocineta, un kitchenette que vas a poder colocar aquí la nevera grande. Nosotros podemos también incluirla en parte del negocio. Aquí puedes colocar si quieres un dishwasher o si quieres. Muchos clientes están colocando aquí un espacio para los vinos, una nevera de vinos linda, sí, ¿cierto? Viene como lo están viendo ustedes acá. Me gusta que este modelo tiene muy buena iluminación acá al frente, tiene unas dos ventanas muy lindas, tiene espacio para lavadora y secadora, ¿sí? Entonces esta propiedad tiene las conexiones y todo. Tiene las conexiones para lavadora y secadora, que también eso es parte de la independencia. Claro. Y cuando vamos aquí encontramos la habitación, con muy buen tamaño, con muy buena iluminación, baño y completo, su baño privado. Perfecto. No, esto está ideal para la suegra, totalmente. Está buenísimo. Y tengo un modelo que te estaba hablando ahora. Me ibas a decir, cuéntanos. Hay un modelo más grande que este. Este está grande, pero hay uno más grande que viene con este mismo anexo, pero ya viene con dos habitaciones. Esas dos habitaciones. Wow. Sí, dos habitaciones, un baño, un departamentico, la verdad. Un departamento, definitivamente, sí. Y ese es más grande y tiene garaje privado. Ahora vimos dos garajes, ¿sí? En una estructura, entonces esa casa viene dos garajes para la casa y tiene el anexo, viene con garaje privado también, garaje cubierto. O sea, prácticamente son dos casas en una. Bueno, tú lo has dicho. Así se llama. Prácticamente. ¿Sabes cómo le dice la empresa? Le dice una casa con una casa. Una casa con una casa incluida. Ay, vamos para arriba y cuéntanos. Ok, hablemos de tiempos de entrega, mientras vamos terminando de conocer la casa, Mao. Sí. Los tiempos de entrega de estas casas, estamos hablando aproximadamente, sé que a mí lo que me gusta de trabajar contigo es que cuando yo tengo ese cliente que me dice, no, es que necesito lo más pronto, o me voy a mudar, o quiero invertir, ya tengo el dinero, lo quiero proteger, diversificar mi portafolio, y quiero invertir algo que yo pueda tocar. Claro que sí. Y eso es lo que la mayoría de clientes busca. La mayoría de clientes buscan dar un dinero, pero que se mueva rápido. Sí. Y ese movimiento rápido es que reciba rápido las llaves. Entonces tengo producto de este que estás viendo que puedo entregar tan rápido como en 2 semanas. ¿2 semanas? 2 semanas. Tengo 2 semanas si el cliente compra de contado. De contado, sí. Okay. Si el cliente compra financiado va a ser entre 45 y 60 días, que también es muy rápido. También. Porque el banco necesita ese tiempo. Para procesar el tema del crédito. Conclusión, te puedo entregar rápido en 2 semanas, en el próximo mes, te puedo entregar en 2 meses, 3 meses, y algunos productos de estos te los puedo entregar ya en unos 6 meses. Y algunos productos que no hemos hablado de otra parte del portafolio, te los puedo entregar ya para final de año, entre septiembre y noviembre. Ok, me encanta porque tenemos esta diversidad. Cuéntenme ustedes, ¿se ven invirtiendo acá o se ven viviendo acá? Déjenme los comentarios, quiero conocer qué están pensando ustedes.
y me encanta que estén conectados. Recuerden darle like, suscribirse, darle click a la campanita porque esto está divino. Sí. Ay, me encanta. Esta es la habitación. Esta es la habitación principal, Ari. Esto es un tamaño suficiente como para sentirse muy cómodo acá. Si yo he visto habitaciones de esas que las decoran pues con los muebles, le colocan un sofá allí bastante agradable. Si esta cama es la más grande que hay, que es la cama king, tienes un closet gigantesco acá que parece, sinceramente parece otro cuartico. Sí, míralo ahí. Wow, súper, súper cómodo. Es lo que les decía, esto es la combinación perfecta entre comodidad y plusvalía. ¿Por qué plusvalía? Por todo el crecimiento que esta zona les está ofreciendo. Ajá. Ya tocaste el tema de plusvalía. ¿Puedo darte unos datos históricos? Me encanta, me encanta. Aliméntanos y llénanos de conocimientos con la plusvalía. Claro que sí. Entonces, datos históricos de plusvalía. Mira, Ok. nosotros vamos a partir la historia de la plusvalía antes de la pandemia y después de la pandemia. Perfecto. No me preguntes por qué, pero bueno. Bueno, pero es que es así, es que fue un antes y un después, sí, un parteaguas. Después. Claro, entonces mira, antes de la pandemia, en 25 años, el promedio de plusvalía aquí ha sido el 5% por año, que es buenísimo. Buenísimo. 5% por año es algo muy bueno. Incluso, Mau, si tú haces la comparación, ves los datos nacionales de Estados Unidos, Florida siempre está por encima en cuanto a plusvalía y revalorización de la propiedad, que 5% es un número divino, o sea, súper conservador y muy bueno. Claro que sí. Entonces, llegó la pandemia y tuvimos años del 24%, del 25%, y el último año, les voy a dar este dato, de mayo del 23 a mayo del 24 fue 14%. Esta zona, te voy a comparar esto, 14% es el mismo dato que tuvo la zona de Coral Gables. ¿Y Coral Gables, cuánto era una casa de esas en Coral Gables? Ay, bueno, estamos hablando de millones. 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 Sí, exacto. Esa misma plusvalía que tuvo Coral Gables la tuvo Homestead. ¿Okay? Fueron las dos ciudades que lideraron el tema de plusvalía en el último año. Ahora, otras ciudades, Doral, Aventura, Sunny Isles, tuvieron también plusvalía, pero estuvieron en porcentajes menores. Sí, un 10, un 12. Exacto, que no es malo, es muy que bueno. está muy bueno. Sí, pero decir que Homestead y Coral Gables tuvieron 14% es algo buenísimo. Me encanta porque tú sabes que en esta semana justamente hablé con nuestro cliente Cristian. Okay. Y una de las primeras de las compras que hicimos con él, de los primeros negocios que hicimos con él, fue un townhouse acá en Homestead. Sí, aquí al ladito donde estamos. Aquí, exactamente. Y él me decía, estábamos hablando porque voy pronto para Perú, y él me decía, bueno, yo estoy, porque él es un cliente súper analítico, pero súper analítico. Y las otras compras que hicimos, él quiso comprar en Weston, que es una zona muy bella, sí, muy cotizada también por el tema de los colegios, es más tranquila, queda más al norte. Y él me decía, y él quería comprar en Weston porque sus amigos habían comprado en Weston. Entonces, bueno, no es que mis amigos, y bueno, lo ayudamos porque eso era lo que él quería. Okay. Entonces él me decía, hoy yo me siento a analizar y los precios en Weston han caído un cierto porcentaje, y cuando veo la inversión que hice en Homestead, ha subido el precio, la renta se ha mantenido, y en cambio en Weston, que son unas casas bellísimas también, sí, claro, la renta más bien también ha bajado de precio. Ah, sí. Y él se quedaba sorprendido y yo le decía, bueno, lo que pasa es que en la primera compra tú me escuchaste, en la segunda y en la tercera compra hicimos lo que tú querías porque tus amigos te habían asesorado de esa manera y no me escuchaste. Claro. Entonces, es un claro ejemplo de cómo el cliente, si se deja asesorar, si de verdad escucha, porque manejamos los números. Obviamente estamos aquí para asesorarlos, para ayudarlos en su proceso de inversión. Entonces, escuchen estos datos. Claro. Estos datos son increíblemente poderosos. No los maquillamos, los pueden ustedes googlear. O sea, no, está ahí. Está ahí. Simplemente que nosotros lo procesamos y se lo ponemos como en bandeja de plata a ustedes. Y es que, mira, estamos hablando de la historia. Y la historia no hay forma de cambiarla, ¿no? Eso ya está ahí.
¿sí? Lo que no vamos a poder prometerles es algo que va a pasar el próximo año, o que va a pasar en 2, o que va a pasar en 3. Creemos que va a ser muy positivo. Correcto. Pero no podemos darles un porcentaje porque no tenemos esa bolita mágica. ¿Y qué? ¿La bolita dónde está? ¿Dónde estás, bolita? Me encanta esta área del laundry, porque no es usual que culturalmente las construcciones acá en Estados Unidos, nosotros en nuestros países estamos acostumbrados a estos espacios amplios, pero el tener este cuartico de lavandería es... Ahora, comparemos eso del sitio de la lavadora y secadora en nuestros países. Ajá. ¿Dónde usualmente están las lavadoras y secadoras en una casa en un país latinoamericano? En la cocina. O en el patio. O en el patio. Lo más lejos posible de las habitaciones. ¿Estás de acuerdo? Sí. Aquí está al lado de las habitaciones. Esta está al lado de las habitaciones, está al lado de la habitación principal y de las otras habitaciones que tenemos en el tercer piso. ¿Por qué? Porque aquí quieren que tú estés cercano de donde sale la ropa sucia y cercano de donde pones la ropa limpia otra vez en los closets. Aquí no tenemos la posibilidad, como en otros países, de tener una persona que nos haga toda la limpieza y demás. Es muy costoso. Entonces tenemos que facilitarle a la gente eso. A la gente le encanta. Le encanta, le encanta. Mau, muchísimas gracias por el tiempo, por siempre estar aquí atento para atender a nuestros clientes que están buscando diversificar y proteger su patrimonio aquí en Florida, específicamente en el sur de Miami. No, a mí me encantó poder tenerte acá. Estoy súper feliz de que podamos expresarle a los clientes, mostrarles qué es lo que tenemos. Ese tipo de videos me encanta. Y recuerda que este es el modelo, hablemos del modelo número 20 en cuanto a tamaños. Entonces, el 1 el más pequeño, el 21 el más grande. Ese es el modelo 20. Tenemos otros modelos que ustedes pueden venir, pueden visitarnos, pueden estar aquí con Ariana y poder llevarlos a mostrarles exactamente cuál sería el producto que cumple con su necesidad. Porque todos los clientes son diferentes y eso lo entendemos en la empresa. Algunos clientes quieren una habitación abajo, algunos les interesa arriba, solamente las habitaciones, algunos quieren garaje, algunos no necesitan garaje, algunos necesitan este patio que hablamos ahora grande, algunos necesitan un poco más pequeño, así que ahí tenemos un rango de precios y de tipo de productos que puede variar mucho. Precios, no hablamos de precios, Mau, es que me emocioné hablando de tantas cosas históricas y los precios. Al día de hoy, cuando salga este canal, este capítulo en el canal, estamos hablando que tenemos rangos de precio desde... Sí, hoy en día desde 448,000 en esta comunidad hasta $900,000. Digamos que ese es el rango que tenemos nosotros que usamos acá en diferentes tipos de productos, townhouses y casas. Me encanta. Y no solamente, sé que no tienes producto acá nada más en Homestead, también tienes en todo lo que es el condado de Miami-Dade y Broward. Todo va a depender de usted, señor cliente, que se ponga en contacto con nosotros. En la cajita de descripción puedes encontrar todos los contactos para agendar una cita personalizada y saber qué tipo de producto es el ideal para ti. A lo mejor no es esta zona, pero sí es un poco más arriba que tenemos producto. Así que un besito. Recuerden darle like, comentar acá abajo qué les pareció, qué fue lo que más les gustó de estas propiedades del día de hoy. Un besito. Se despide de ustedes, Ariana Rojas.